Les pido un fuerte aplauso para el pastor Terry Miller. Oh, that is so good. Ah, eso está tan bien. Okay. Ok, You know me. ya me conocen. I always like to start with something funny. Siempre me gusta empezar con algo chistoso. Let me see, where is it? Veamos dónde está. This is the final word on health and nutrition. Esta es la última palabra, la autoritativa sobre salud y ejercicio. Japanese eat very little fat Los japoneses comen muy poca grasa and suffer fewer heart attacks than the English. y tienen muchos menos ataques al corazón que los americanos. Mexicans eat a lot of fat Los mexicanos comen mucha grasa and they suffer fewer heart attacks than the English. y también sufren menos ataques que los ingleses. The Chinese drink very little red wine Los chinos no toman casi nada de vino rojo and they suffer fewer heart attacks than the English. y tienen menos ataques al corazón que los ingleses. The Italians drink a lot of red wine Los italianos toman mucho vino rojo and they suffer fewer heart attacks than the English. y también tienen menos ataques al corazón que los ingleses. The Germans drink a lot of beer, Los alemanes toman mucha cerveza, eat a lot of sausage, comen mucha salchicha, lots of fats, mucha grasa and suffer fewer heart attacks than the English. y tienen también menos ataques al corazón que los ingleses. The conclusion is, La conclusión es, eat and drink whatever you want. come o bebe lo que quieras. Apparently, it's speaking English that kills you. Aparentemente hablar inglés es lo que te mata. Okay. All right. I think you're here because you want to learn. Creo que están aquí porque quieren aprender, So I'm not going to spend any time on why you should do anything. así que no voy a invertir nada de tiempo explicándoles por qué tienen que hacerlo. We're going to get to the what and how you should do it. Vamos a ir directo al qué y cómo. The first thing I'm going to talk about quickly, Lo primero que voy a mencionarles rápidamente and I'll take questions at the end. y voy a tomar preguntas al final. Okay? So the first thing, La primera cosa, the way you think. la manera en que piensan. Oh my gosh, what does that have to do with anything? ¿Y eso qué tiene que ver con nada? Well, the way you think really does determine how your body works. Bueno, la manera en la que pensamos determina cómo funciona nuestro cuerpo. If you think, oh, I'm always going to be heavy, Oh, yo siempre voy a estar así pesado. you're probably always going to be heavy. Probablemente así será. If you're thinking, oh, I'll never be able to gain muscle, No, yo nunca voy a ganar músculo. you'll probably never be able to gain muscle. Probablemente nunca vas a ganar masa muscular. The way you think really matters. La manera en que piensas realmente importa. It has everything to do with this. Tiene todo que ver con esto. Watch. Mira, You know how I'm doing this? ¿sabes cómo estoy haciendo esto? I'm thinking. Estoy pensando. My brain is sending electrical responses to my mechanical receptors in my muscles, Mi cerebro está mandando señales a mis músculos and I'm raising my arm. y estoy levantando mi brazo. So, Así que the way you think la manera en que piensan makes a big difference. hace una gran diferencia. Your motivation Su motivación makes a big difference. hace una gran diferencia. I have a lot of grandchildren. Tengo un montón de nietos. I'm going to play with them. Voy a jugar con ellos. Any game they want. Cualquier juego que quieran. As long as you know, they're not like 25 and they kill me in football or Claro, something no like que that. tengan 25 años y me van a matar en el fútbol. Maybe it's 17. I should Tal vez quit. hasta los Yeah. 17 años. American football is, you know. Claro, el fútbol americano es bastante rudo. Yeah, it could be hard. So, the way you think. Así que la manera en que piensan. Number 2, Número 2, stress. el estrés. Man, when are you going to get to the stuff of the body? ¿Y cuándo vamos a llegar a la parte del cuerpo? Stress ravages your body. El estrés hace desastres en tu cuerpo. You know what stress is for? ¿Sabes para qué es el estrés? Running from a lion. Para correr de un león. Right? Sí. And in 45 seconds or so, Y en 45 segundos más o menos, either the lion's going to catch you o el león te atrapa or he's going to quit chasing you. o va a dejar de perseguirte. And now all your stress hormones come down. Y todas tus hormonas del estrés van a venir a bajar. We are not made to be stressed out all day long. No estamos hechos para tener estrés todo el día. We have to learn how to come down. Tenemos que aprender a relajarnos. Number 3, Número 3, the sun.
El sol. Really? When are you going to get to exercise? I see the band up ¿Cuándo there. vamos a pasar al ejercicio? Estoy viendo las bandas de ejercicio. I thought you got skin cancer if you went in the sun. Yo creí que te daba cáncer de piel si te ponías en el sol. Oh, I think that's what suntan lotion manufacturers have told you. Eso es lo que te dijeron la gente que hace la loción para el sol. The sun gives you vitamin D. El sol te da vitaminas D. Oh, by the way, you know cholesterol, they say it's really bad. Ustedes saben que el colesterol es muy malo, ¿verdad? Do you know what changes the sunlight to vitamin D? ¿Sabes qué convierte la luz del sol en vitamina D? Several things, but one of them is cholesterol. Muchas cosas, pero algunas de ellas es el colesterol. If you were without cholesterol, you wouldn't be able to get vitamin D from the sun. Si no tuvieran colesterol, no podrían tener vitamina D del sol. And you'd bleed to death, which is another Y te big problem. morirías, desangrarías, que es otra cosa. Yeah, that bleeding to death. I suggest we all avoid bleeding to death. Todos tenemos que evitar morirnos desangrados. So, how much in the sun? ¿Cuánto estar en el sol? About 20 minutes or so. 20 minutos más o menos. You know, this expert says 15, this one says 40. Este experto dice 15, el otro dice 40. How much of your body do you need? Do you need to be naked in the sun? Tienes que estar desnudo. ¿Cuánto sol necesitas en tu cuerpo? Nobody wants to see that, okay? Nadie quiere ver eso. Right. So, your forearms, Así que tus brazos, your face. tu cara. That's it. Eso es. It's simple. Es sencillo. You know why people in Seattle and Montana and Alaska in the wintertime are depressed more than anywhere else? ¿Saben por qué la gente en Seattle, Montana, Alaska están más deprimidos que otras personas en el mundo? Lack of sun. Porque no tienen sol. It's the sun. Es el sol. You think it keeps you happy? Te mantiene contento. You have a vitamin D receptor in nearly every one of your 100 trillion cells. Tienes un receptor de vitamina D en cada uno de los 100 trillones de células que tienes. Vitamin D is very important. La vitamina D es muy importante. So the sun is your friend. Así que el sol es tu amigo. Luckily, you live in Mexico City. There's a lot of sun. Afortunadamente viven en la Ciudad de México, donde hay mucho sol. I don't talk about it a lot if I'm like in Alaska. Yo no digo mucho de esto si estoy en Alaska, por I'm like, ejemplo. go get some vitamin D supplements. Les vayan a comprarse unas vitaminas D a la farmacia en Alaska. Okay, Ajá. let's talk about movement. Vamos a hablar del movimiento. It's what you've all been waiting for. Es lo que todos han estado esperando. And by the way, did you do this? Yeah, somebody Yeah, else. you did it. Thank you. Okay. Because my pastor at the church, Mi pastor en la iglesia. yeah, he puts up pictures of me when he Pone, does this, cuando hacemos esto pone fotos mías allá atrás, and dice. it's super embarrassing. Y es muy penoso. Somehow, when they're on Instagram, I'm okay. Cuando están en Instagram está bien. But when they're in church, I'm like, oh, that's so Pero cuando están en la embarrassing. iglesia me da mucha pena que esté mi foto allá atrás. Okay, so thank you. Sí, gracias. I have 4 questions for you. I want you to quickly rate yourself. Tengo 1 to 4 10. preguntas y que ustedes se contesten del 1 al 10. 1 to 10. De 1 a 10. How much do you move? ¿Cuánto te mueves? Number 2, Número 2. how sedentary are you? ¿Qué tan sedentario eres? Same question, just a different way. La misma pregunta, pero de otro lado. Number 3, Número 3. how strong are you? ¿Qué tan fuerte eres? All the guys said. Todos los hombres dijeron. Number 4, Número 4. how's your stamina? ¿Cómo está tu estamina? Como vigor. Yeah. Yeah, I was working out in the gym at the hotel this morning. It's all running together. This morning, Esta mañana estaba en el hotel, en el gimnasio. man, I suddenly understood that I'm really high in elevation here. De repente me di cuenta que estoy bien alto en altitud en este lugar. So you guys get to work on your cardiovascular endurance Así que ustedes trabajan en su fortaleza cardiovascular bastante. by just having a nice brisk walk. Solo por caminar aquí ya están trabajando. So how often are you supposed to work out? Así que ¿con qué frecuencia tienes que hacer ejercicio? Okay, the golden standard El estándar de oro, is 150 minutes a week. 150 minutos a la semana.
So that's 30 minutes a day 30 minutos al día for 5 days. por 5 días. However, Sin embargo, I just read a new study, yo leí un nuevo estudio and it said 6 to 8 minutes of intense exercise every day de 6 a 8 minutos de ejercicio intenso por día. has as good a result as 30 minutes of moderate Tiene el exercise. mismo impacto que 30 minutos de ejercicio moderado al día. So now you can't say, I just don't have any time. Ahora ya no pueden decir que no tienen tiempo. Everybody has 6 minutes, Todos tenemos 6 minutos. okay? You don't need to go to the gym. No tienen que ir al gimnasio, You don't need to pay for all of this stuff. no tienen que pagar por todas estas cosas. You can work out at home, Pueden hacer ejercicio en casa. and everyone will laugh, but it'll be good. Y nadie se va a reír de ustedes, así que está bien. Oh, look at that. Until you invite them over and, come on, let's go. Hasta que los invites a casa. Wow, that was a hard workout. Now shut up. Eso sí estuvo duro, sí, ahora cállate. Okay, so what are you supposed to do? Así que se supone que hagas. Number 1, Número 1, strength training. tienes que fortalecerte. Entrenamiento para fortaleza. Everybody, Todos, especially older people, especialmente personas de edad, need strength training. necesitan ejercicios para fortaleza. I'm not going to go into all the science, No voy a ir a toda la ciencia, but muscle is life, pero los músculos son vida. okay? Así, sí. The inside muscles are these things called mitochondria, Sí, los músculos de adentro son los llamados mitocondrias and those are your engines for energy. y esos son tus motores para la energía. Now, they're all throughout your body, Esos están en todo tu cuerpo, but there's a high concentration in your muscles. pero hay una alta concentración en tus músculos. So, you want more engines? Así que necesitas más motores, Get more muscle. tienes que tener más músculo. One of the problems with the whole weight loss thing, Uno de los problemas de perder peso, weight loss sells. o sea, lo de perder peso Hey, I vende. got a new diet. Oh, tengo una nueva It's dieta. 100,000 books. Son Oh, it's gonna work. 100,000 libros. You just put some really studly dude and a hot chick and yeah, I Sí, wanna solo look ponen like unas them. fotos de un hombre fuerte, de una mujer bonita y venden. Being overweight is not a fat problem. Estar sobrepeso no es un problema de grasa, It's a muscle problem. es un problema de músculos. And if you build muscle, Y si tú creas músculo, you will lose fat. vas a perder grasa. And your metabolic caloric, okay, let me see, I'm redoing it for you. Yeah. Okay, so how many calories you burn per day Y la cantidad de calorías que quemas por día will go up Va a as your aumentar. muscle goes up. va a aumentar a medida que tus músculos crecen. So you get to eat more. There you Así go. que pueden comer más. Praise the Lord. Aleluya, gloria al Señor. Yeah, I haven't gotten to eating yet, so just Y don't no he llegado praise ni a la parte de comer Praise him todavía. now. Praise him now. 'cause I'm Alábalo about to ahora, come down on it. porque ahora viene la parte dura. Okay, so you need strength training. Así que necesitas entrenamiento Okay, para so I fuerza. have this little band here. Mira esta banda You could get this thickness con or este grosor, a little thicker, un poquito más delgada, whatever you want. lo que quieras. You could do a whole workout with this guy. Puedes hacer todo un set de ejercicios con esto. You have your body weight, Tienes tu peso and then you have a little resistance. y un poquito de resistencia. Resistance is good. La resistencia es buena. It builds bone density, Que aumenta la densidad de los huesos and it builds muscles. y también crea músculos. You got to get tired, though. Tienes que cansarte. So something like this. Algo así. So you want to do an overhead press. Puedes hacer este press So you hacia just arriba. press it overhead. Press hacia Right? arriba. So this is hard to do on the floor. You'd have to do a handstand and do a push-up. Esto es difícil hacerlo en el Really piso. hard. Es muy difícil. So you just use this. Así que solo usa esto. So you can do it one-armed or you can do it both-armed. Con or un you can brazo, do con whatever dos you want. brazos, como quieras. And if that's too easy, then you just twist Y it si es up a muy, little muy bit. fácil, entonces le enrollas That makes it a little tougher y eso to lo go hace up. más difícil. Okay? So, you can also do rows, which is hard to do with your body weight. También puedes hacer remo. So, it's rowing up, El remo hacia arriba. right? So, it's a bent over row. Es un remo And inclinado. I'm pulling my elbow to my back, Está jalando el codo hacia and atrás. I'm using this big muscle. Y estoy usando este músculo que está aquí atrás. The biggest upper body muscle is the latissimus dorsi. El latissimus dorsi es el músculo más grande. Okay? Your biggest muscle Ese es un músculo más grande.
Ese es el músculo más grande. Órale. Okay. So what do you do to build that guy? ¿Y qué es lo que haces para crecer ese? Squats. Tienes que hacer sentadillas. Lots of squats. Muchas sentadillas. Okay, so I'm gonna here. I don't know where I can go right now. Okay, so watch. On a squat, En una sentadilla, this takes a lot longer to learn, but on a squat, the first movement is a hip hinging backwards. el primer movimiento es tus caderas moviéndose hacia atrás. It's not the knees going down. No son las rodillas yendo hacia abajo, It's the hip going back. son las caderas yendo hacia So when atrás. I sit down Así que cuando me siento on the squat, en la I'm sentadilla, sitting backwards, me estoy sentando hacia atrás. right? And you want to try to go as deep as you can, Y tienes que ir hasta abajo lo más que puedas, but make sure you can get back up. pero tienes que estar seguro que te puedes volver a levantar. It's because then you have to make up a story like, oh, that's the new exercise I saw on YouTube. Ese nuevo ejercicio que vi en YouTube. So it's here, hip hinging back, Las caderas van hacia coming atrás, down, bajan, go to the bottom, bajan y come suben. back up, right? And you can do whatever with your hands. I Puedes put it hacer out lo que here. quieras con tus manos. So if you want a little more resistance, Si quieres más resistencia, you can do that. puedes hacer esto. You're not going to feel the resistance until right there, No vas a sentir la resistencia hasta que estés subiendo. right? So the lower body needs to be worked out, guys. El cuerpo también de abajo, la parte de abajo tiene que también trabajarse, especialmente Right? los hombres. Big old studly guys. Whoa, Sí, todos queremos aquí whoa. arriba músculos. Little chicken legs. Ay, tiene patitas de pollo. Oh, Yeah, we don't want that. no queremos eso. Okay, so you got to work these guys out. Tienes que trabajar las piernas. Okay, so there's a lot of lower body exercises that you can do, Hay muchos ejercicios para la parte inferior del cuerpo and they're going to use a lot more breath y vas a usar más respiración because they're big muscles. porque son grandes You músculos. got this guy and this Tienes guy este and músculo y these este. guys. They're big. Son grandes. So you're going to use a lot more oxygen. Vas a usar mucho más oxígeno. Okay, so you have to have a well-rounded strength routine. Tienes que tener una rutina bien hecha, balanceada. So you have pushers like a push-up, Tienes que hacer como las planchas. and then you have pullers like y a también rope. alas. Now watch this. So you can like do it with your spouse. This needs to be a lot thicker for Esto this. tiene que ser mucho más grueso Don't let para that eso. go, man. Ok. Okay. No lo sueltes. Right? So you can work out together. Pueden hacerlo con su esposa And y su if you're really esposo. mad, then you let it go. Y No, si don't estás do enojado, it. lo sueltas. No hagas eso. No. You don't do that. No, eso no lo haces. Okay. But you get thicker bands. They have thicker bands. and Pero you can para do eso that. tiene que ser más gruesa la banda. Okay, so that's strength training. Eso es entrenamiento de fuerza. Then you do some sort of cardiorespiratory Ahora training. tienes que hacer entrenamiento cardiorrespiratorio. Now, if you want to get it done Si quickly, quieres hacerlo rápido, you do what they call HIIT training. tienes que hacer lo que se llama entrenamiento HIIT. It doesn't work out with the same, it doesn't start with the same letters in Spanish, but Sí, I don't know what y'all call it. no se traduce es high intensity training, entrenamiento de alta intensidad. Yeah, very good. Yes. You knew that. Yeah, I knew that. Okay. Well, all right. at least the literature. Yeah, there you go. So high intensity interval training. Entonces, entrenamiento de alta intensidad de intervalos, HIIT. So I love doing 30 on, 30 off. Así que me gusta hacer 30 on y 30 off. That means 30 seconds. No, 30 minutos no. 30 minutes and I'm dead. Okay, 30 minutos y estoy 30 muerto. seconds 30 segundos of really hard work, de alta intensidad. right? So if I was doing work that was hard, Si estuviera haciendo algo que es duro, fuerte, like body weight, como pesas, I would do like squat jump. haría como sentadillas y saltos. I love squats. Me gusta mucho la So sentadilla. you're squatting all the way down and jumping. Estás Squatting, Estás jumping, sentadillas y squatting, saltas, jumping, sentadillas y squatting, saltas, jumping, sentadillas y squatting, saltas, jumping. sentadillas y 30 saltas. seconds. 30 segundos de You get done with sentadillas. that, you're like, I need a break. Si haces 30 segundos necesitas un break. So I get 30 seconds of break. Y luego tengo 30 segundos de I catch my descanso. breath. I go into the split squat jump. Me recupero y voy al sentadilla
de una pierna, right? sentadilla de una 30 pierna, seconds of that. 30 segundos de eso, Then I get a break. y de ahí descanso, Then I go to the fridge. y de ahí voy al refrigerador. I don't go to the fridge. No, No fridge. no ve al refrigerador, no. So that's HIIT training. Eso es And HIIT. The great thing about HIIT is you can get done quickly and get a great workout. Eso es bueno que lo puedes hacer rápido y tienes un gran ejercicio allí. So when I'm in a hurry, Cuando estoy a la carrera, I do HIIT training. hago HIIT training. Okay. Speed, agility, and quickness. Velocidad, agilidad y velocidad. That's where you move your feet. Es cuando mueves tus pies. You got to be able to move your feet quickly. Tienes que poder mover tus pies rápido. And if you want to remain quick, Si quieres mantenerte rápido, you have to practice quick, tienes que practicar rápido. right? So, Por ejemplo, like doing a toe touch. con la punta del pie. Here. Así, here, así, here, así, así, here. así, así, así. So it's doing stuff Haces that you algo, want to always be able to do, quieres hacer algo que siempre puedas right? hacer. So the speed, agility, and quickness. Así la velocidad, Oh, you rapidez y could do- agilidad You could do it at the church. lo puedes hacer en la iglesia. There's like squares right here. Hay cuadritos aquí. So you could just, Puedes hacer esto. or you could do the icky shuffle. O puedes hacer iki chafa. That's a football guy. It's a- Es un jugador de fútbol. So you can do a lot of different things, Así que puedes hacer muchas cosas, but the point is pero el punto es, keep your feet moving fast. mantén tus pies moviéndote rápido. You could just do it standing still. Lo puedes hacer así, parado. Do that for 30 seconds. Haz eso por 30 segundos. I'm like out of breath. It's Ya se me acabó el... Mexico City. Ya no tengo aliento. not really. No, de verdad. Okay, flexibility. Flexibilidad. What? ¿Qué? So you're going to work out. Yo pensé que iba a hacer If you ejercicio. want to maintain mobility, Si you have to quieres- have Si flexibility. quieres mantener movilidad, tienes que mantener la agilidad. I'm terrible at this. Soy muy malo en esto. I just bad. Soy muy malo. I just don't like to stretch that much. No me gusta estirarme tanto. Well, guess what? ¿Qué? ¿Sabes qué? Then I'm tight. Entonces estoy tieso. When you're tight, Cuando problems estás tieso, happen. pasan cosas. For instance, Por ejemplo, anyone ever get on the bottom of their foot, it hurts? a veces te Plantar duele fasciitis, te it's duele called. la planta del pie. Yeah. Anyone have that? ¿Alguien tiene aquí que le Usually duele la it's planta del because pie? Your calf muscle, you have two muscles there. Es porque tu pantorrilla, One of those or both of those are tight. tu pantorrilla puede estar muy tiesa. So when they're tight, then you don't walk correctly. Entonces cuando estás muy tiesas no puedes caminar You bien. change the way that you hit your foot, the heel strike. Cambias la manera en que tú pones la planta del pie. That bothers the bottom of your foot. Eso molesta la planta del pie. And it's all from being tight. Y eso es por estar todo tieso. So stretch. Así que from head to estirarse. toe. Tienes que estirarse de la cabeza a la punta de los pies. Everybody. Todos arriba. Okay, burpees on 3. Vamos a hacer Just burpees. kidding. Just kidding. Solo estoy bromeando. Okay. All right, now, the reason we do flexibility La razón por la que hacemos is flexibilidad, we want to maintain mobility. porque queremos mantener movilidad. Mobility is the way, the range of motion that you're able to move. La movilidad es el rango de movimiento que puedes hacer. So we're going to test your shoulders. Así que vamos a probar tus hombros. So take your best arm, Toma tu mejor brazo, and I just want you to raise it out to the side. levántalo aquí a un lado, Don't hit your neighbor. no golpees a tu vecino, All the way up. hasta arriba. Keep going. See if you can keep it perfectly straight. Mira si lo puedes tener totalmente touch your recto ear. y tocar tu oreja. The bicep should be on the ear. El bíceps tiene que estar en el oído. Don't do this. No mueves la cabeza That's así. cheating. No, eso Okay, es so hacer that's trampa. good. If you can do that, you've got good Si shoulder puedes hacer mobility. eso, tienes Go the buena other side. movilidad, buena Now movilidad en you're el hombro. offside, right? Ahora el otro lado, Can you do it on your offside? puedes hacerlo en el otro lado. Now hold it right there, right Manténlo on your ahí. ear, or as close as you can Lo get más it. que puedas tu bíceps en el oído. Now, for those who really want to try, Y get los your que other quieren probar, muevan el otro and brazo. see if you can touch both ears Mira with si both pueden biceps. tocarte los dos oídos con tus bíceps. You're like, oh, that's tougher. Oh, eso está más difícil. Yeah, that's tougher. All the young people are like, so? La gente joven dice, ¿qué? What's the big deal, bro? ¿Cuál es el problema, amigo? Wait till you get my age. then you'll know Espera what que the big tengas mi deal edad is. y vas a saber de qué se trata.
right? Ajá. You want to be able, ¿Quieres estar disponible? if there's anything you want mobile, it's this joint Si right es here. algo que quieres que esté móvil, es esta parte del cuerpo. You're going to use it your whole life. La vas a usar toda tu vida. All right. Ok. Now, I know some of you want to strut your stuff and beat Pastor Terry. So Entonces sé here que you go. ustedes quieren ganarle al pastor Terry, así que aquí I want vamos. you to use a flat back Vamos a usar una espalda plana and bend over as far as you can. y nos vamos a hacer You hacia don't have to reach enfrente. down, just No, bend no over. tienes que llegar hasta abajo, solo dóblate. Okay. Yeah, whatever. Okay, now with your back flat, Con tu espalda plana, this is all testing the back side of your leg. esto está probando la parte de atrás de tus piernas. Okay, now you can reach to the ground. Ahora puedes tocar el piso con tu espalda plana. Ah. And now that includes your back flexibility, Y eso incluye la flexibilidad de tu espalda. right? How many of you want do we need the chiropractor? He's just downstairs. Si quieren al quiropráctico, aquí está la vuelta. Okay, so how many people want to pick stuff up for the rest of their lives? ¿Cuántos quieren recoger cosas para el resto de su vida? Here's my suggestion. Esta es mi sugerencia. Don't bend over with your back. No te dobles con tu espalda. You're just you're just begging for this. Uh-oh. Estás rogando para que te pase eso. Honey? Cariño. Oh, you want me to get that? ¿Quieres que te recoja eso? No, I want you to get me to bed. I can't move. Quiero que me lleves a la cama, no me puedo mover. The strongest muscles in Los your músculos body más fuertes en tu are cuerpo right here. están aquí. Bend down and get it. Entonces dóblate de esa manera y recoge las cosas. Because when you squat, Porque cuando te haces sentadillas, if I had a Superman right here, si tuviera un símbolo de Superman you're aquí, going to see it all the way. siempre lo estarías viendo. I'm not bent over. No estoy doblado así. I'm here. Estoy aquí. So I can get down and get anything I Así want. que me pick puedo it up agachar correctly. y lo puedo recoger correctamente. I'm in Costco. Yo estoy en el Costco, I want a case of water. quiero una botella de agua. How am I going to pick that bad boy up? ¿Cómo la voy a recoger? I know. Yo sé. Sí. Yeah. And then you can't walk out of Costco. Y después no puedes salir del Costco. You're going to pick that bad boy up. Lo vas a just hacer like así, this, así, bring it up, así. turn, Doblas and put it over here. y lo pones ahí. And I know you're thinking, I'm strong. Yo soy fuerte. I'm good to go. No, yo estoy I pensando que thought soy the same fuerte. thing until I had back surgery because I was lifting concrete like Yo this. pensé que era lo mismo hasta que me tuvieron que operar porque yo estaba levantando concreto de esa forma. It's a problem. Es un problema. So use proper form. Usa la forma Now correcta. you see why I love the squat. Por eso es que me gustan las Okay, sentadillas. so get right next to your chair, Pónganse a la par de su silla and I want you to squat to get down. y quiero que hagan sentadillas. Squat. Butt Vamos. goes back Come on down. Las caderas hacia atrás y abajo. and get down to your chair. Oh, Y otra you vez en su guys silla. look good. Oh, se ve tan Keep that bien. upper body up Mantienen ese cuerpo superior así and come on y down. regresan. Great, you guys can sit down. Excelente, se pueden sentar. You guys did good. Hicieron muy bien. Now, there's one more part of the body I want to encourage you to strengthen before we move Hay on. una parte más del cuerpo que quiero animarles a que fortalezcan. So, Así que it's this part. es esta parte. But really, it's this part. Realmente es esta parte. This is the core structure. Ese es el centro. You have these things going down from here on the inside of you, attaching to your hip. Tienes unas cosas que van aquí, que van hasta tu cadera. You got things going right up here, right up your back. Cosas que suben aquí por tu espalda. You got stuff all over. Tienes cosas por todos These lados. big old guys right here. Estas partes de You acá. got two sheets right here. Tienes dos láminas aquí enfrente. Those got to be strong. Estos tienen que estar fuertes. If they're not strong, you got a back problem. Si eso no está fuerte, vas a tener un problema de espalda. Just make an appointment. Solo haz una Just cita. kidding. This is a faith church. Esa es Come on, una we don't iglesia make de fe. appointments like that. Aquí no hacemos Okay. citas con el doctor de esa All right. forma. But Pero we want to use wisdom. queremos usar la You sabiduría. know, God put muscles there for a reason. Dios puso músculos ahí por una razón. Let's keep them strong. Vamos a mantenerlos fuertes. So you're thinking sit-ups. Sí estás pensando en I'm not sentadillas. thinking sit-ups. No, no estoy pensando en sentadillas. Especially,
I can do this. Especially because most people do sit-ups like this. Oh, abdominales. La mayoría de gente hace las abdominales así. I mean, they're gonna tear their head off. Se van a arrancar la cabeza. If you want to do sit-ups, put your hands Si here quieres hacer abdominales, and pon let tus manos your abs do the work. y deja que el abdomen haga el trabajo. You don't have to go all the way down. No tienes que ir hasta atrás totalmente. It's down to this way. Now I'm just resting. Porque hasta atrás ya estás descansando. See you guys. Sí, adiós. Okay. So I want the small of my back on the ground. Yo quiero que la parte central de mi espalda esté en el piso And you can even do little exercises like y that. puedes hacer ejercicios así pequeños. It's tilting the pelvis. Es so mover the la small of the pelvis. back gets on the ground. I can't get my hand underneath there. No puedo meterla ahí atrás, So pero muevo mi sometimes pelvis. when I'm exercising, I'll put my hands right here. A veces pongo mis manos aquí So that's a pelvic tilt. y entonces puedo hacer este So movimiento this de la is a pélvico. good ab exercise. Este es un buen ejercicio abdominal. Now you're also working your legs, Estás también trabajando tus piernas and I love working legs. y me gusta trabajar las piernas. Okay? So simple things Cosas that simples don't strain the back. que no le ponen carga a la espalda. While you're watching TV, Cuando estás viendo televisión, plank. puedes hacer estas planchas See how long you can last. y mira cuánto puedes durar haciendo la I've always plancha. wanted to preach like this and see how long Siempre I he can go. querido predicar así a ver cuánto me tardo. Yeah, we're not going to find out tonight. No, folks. hoy no nos vamos a dar It's not cuenta. going to happen. No, no va a But, pasar hoy. You can add to this. Puedes agregar Just a aquí, little leg lifts. puedes levantar That'll la give- pierna. That's like a Brazilian butt lift right here. Eso es como un That's the levantamiento booty. de nalgas brasileño. That's it, right? Bring in some cross mountain climbers. Puedes hacer este escalador de You montañas can just spider it and hold it. o puedes mantenerlo así como Tap it araña down, y bring it up. ir hacia abajo y arriba. Just see how long you can go. Mira cuánto puedes durar haciendo If you esto. can go 30 seconds, great. Si puedes hacerlo por 30 If you go a segundos, minute, bien. great. Si puedes hacerlo por un minuto, If you can excelente. go 2 minutes, you're a stud. 2 minutos, estás excelente. Yeah. All right. Ok. Now we're going to go to your favorite one, Ahora vamos a ir a la que es su favorita. eating. Comiendo. Comida. Please, Por tell me favor, what to eat. dime qué tengo que comer. Food. Comida. Okay, let's move on. Así, vamos adelante. I have 4 questions for you. 4 preguntas para ustedes. Why do you eat? ¿Por qué comes? Why do you eat? ¿Por qué comes? I eat because ¿Por qué? I had a really hard day at work today. Porque hoy estuvo muy difícil mi día. Well, I saw that and it looked really delicious. Y vi eso y se miraba tan delicioso. And I thought it would taste delicious. Y yo creí que iba a tener un sabor delicioso. And I thought it would bring me soulish Y satisfaction. que me iba a traer satisfacción a mi alma. Oh, welcome to the Garden of Eden. Edith did the same thing. Bienvenidos al jardín del Edén. Siempre come lo mismo. When do you eat? ¿Cuándo comes? Is it regular? ¿Es regularmente? Irregular? ¿Comes regularmente? When do you eat? ¿Cuándo comes? What do you mostly eat? ¿Qué es lo que generalmente comes? Taco. Tacos. Carne. Carne. Friole. Do you ever eat to satisfy your soul? ¿Alguna vez comes para satisfacer tu alma? It's a good question right Es una buena there. pregunta. Okay. Ok. We eat to feed the body. Comemos para alimentar el cuerpo. What does the body need? ¿Qué es lo que el cuerpo necesita? Nutrition. Nutrición. That's what it needs. Eso es lo que That's the whole necesita. point of eating is Es nutrition. todo el punto de comer, nutrición. I thought the whole point of eating was to get full. Yo pensé que todo el punto de comer era estar I'm lleno. like, I am satisfied. I've done a good job. Oh, y estoy satisfecho, he hecho un buen trabajo. Yeah, yeah. After a whole bag of chips. Después right? de que te comes una bolsa de papas. What we eat for Lo que come, la razón por la que comemos is nutrition. es nutrición. And how do we eat? ¿Y cómo comemos? First of all, get on a cycle. Primero tienes que estar en un ciclo. Your body loves regularity. Tu cuerpo ama la regularidad. Anybody like regularity in the bathroom? ¿A alguien le gusta regularidad en el baño?
I like that. A mí me gusta eso. I'm like, hey, anyone a morning people? Sí, Anyone morning people? algunos aquí que sean Right? mañaneros. And then if you like don't and you leave the house, you're kind of like, Y darn si it. no haces y sales de la casa, estás, oh no. Because you like regularity. Porque te gusta la regularidad. So eat regular Así que come regularmente and eat cyclical. y come cíclicamente. You know, all things don't grow all year. No todas las cosas crecen todo el año. Well, they do somewhere. O sea, en alguna parte del mundo sí. Chile's got watermelon, Los chilenos tienen melones, said the people in Alaska dice la gente en Alaska, that don't have watermelon any time of que the no year. tienen sandías en ninguna parte del año. Eat cyclically. Come cíclicamente. What's in? ¿Qué es lo que está Now, the further en you get boga? to the equator, Y cuando llegamos al Ecuador, the less season you have. tienes menos seasons, Yeah. estaciones, tienes menos estaciones. I have a theory, but I'm not going to go into it. Tengo una teoría, pero no les voy a decir eso. So, macronutrients. Macronutrientes. Okay, who's my nutrition people? ¿Quién es la gente de la nutrición aquí? What do you got? What do you got? A ver, los nutricionistas aquí. Three mains. Los tres principales tipos. Carbohidratos, proteínas y grasas. Carbohydrates, proteins, Right. and fats. And fat is just bad. Y la grasa es muy mala. Said who? ¿Dijo quién? You ever had an avocado? ¿Alguna vez te comieron un aguacate? It's full of fat. Está lleno de grasa. Somehow we thought fat was bad. ¿Alguna vez creímos que la grasa era mala? No. No. Well, it's carbohydrates. That's Ah, bad. los carbohidratos, esos son malvados. No. No, No, it's not. no. You know, anything that God made, Todo lo que Dios hizo, He called good Él lo llamó bueno and should be received with blessing. y debería ser recibido como una bendición. Someone just said, oh, do you eat egg whites? ¿Ustedes comen la parte blanca del huevo? And I said, with the yolk, Sí, con el centro, con Oh, you eat the la yolk? yema. ¿Se come la yema? that's how God made it. Así lo hizo Dios. He made them together. Los hizo juntos, la It's clara y one la of- yema. It's one of the perfect foods, actually. Es una de las comidas perfectas, de hecho. Your breast, your. Sorry about that. Your bet. Okay, I'm gonna need a second. Okay. Ok, necesito un segundo. You know, I've spoken a lot this Oh, weekend. he hablado Okay? mucho esta semana, ¿saben? All right. Ok. It's the best Es lo breakfast food in my Es el opinion. mejor desayuno, en mi opinión. Got it. By the way, what are some breakfast foods? A ver, ¿algunas comidas de desayuno? Just name them. Menciónelas. Chilaquiles. Who said chilaquiles? Okay, so I have Okay. a question for you. Tengo una pregunta para ustedes. Who made those breakfast foods? ¿Quién hizo esa comida de desayuno? Isn't that kind of funny? ¿No es divertido? Huh? Who did that? ¿Quién lo hizo? Huevo? ¿Huevo? Yeah. Yes. But who called those things breakfast foods? ¿Pero quién llamó a eso desayuno? The people who make the foods. La gente que hizo la comida. If I said, oh yeah, I love a salad for breakfast. Oh, a mí me encanta una ensalada para el desayuno. Most people go, Mucha gente dice, what? ¿cómo? You have a salad for ¿Te breakfast? comiste una ensalada de desayuno? Well, not usually, but what if I did? No usualmente, pero ¿qué pasa si lo hago? I like leftovers for breakfast, A mí actually. me gustan las sobras para el desayuno. You know, if I had chicken and green beans, Tuve frijoles y pollo. I have chicken and green beans for breakfast. También lo tengo para el desayuno. Why not? ¿Por qué no? I'm just putting that out there. I'm just Solo les estoy diciendo para que lo trying to help you piensen. think, like, who is controlling the way I think? Quiero que piensen quién controla la manera en que pienso. Huh. I'll keep going. Ok, voy a continuar. Micronutrients, Micronutrientes, vitamins, vitaminas, minerals, minerales and other. y otras.
we have polyphenols, Polifenoles. and all kinds of different things that Muchas are cosas nutrition, diferentes que son nutrients. que son nutrientes. The point is you need them. El punto es que lo necesitas. And some things help other things be Y digested. algunas cosas le ayudan a otras para So you digerirse. need all of them. Así que las necesitas todas. So there's an app called Chronometer. Hay una aplicación que se llama cronómetro. And if you enter all your food in there, Si pones todos tu alimento ahí, it not only shows you your macronutrients, no solo te muestra los macronutrientes. remember those? ¿Se recuerdan de esos? Protein, fat, carbohydrate. Proteínas, grasas y carbohidratos. It shows you your micronutrients. También te muestra tus micronutrientes. And then you can assess whether you're getting enough. Y entonces ahora puedes evaluar si estás teniendo suficiente. And they base it on the recommended daily allowance. Y lo están basando en la cantidad recomendada. En la cantidad recomendada de ingesta que tienes que tener. Lo basan en eso. And I'd like to say that number is based on Y yo quisiera decir que ese número está basado en eso. not having malnutrition. No está basado en algo que sea malnutrición. So if you don't get enough vitamin C, Si no tienes suficientes vitaminas C, you get scurvy. I don't know what scurvy is. Scorbuto. I don't know what that is. Sí. Okay, if you know what it is. Bro, I got it. I got Okay. you. Scorbuto. Okay. Escorbuto. Okay. I still don't know what it is, but okay. Escorbuto. You die of it. Okay, te mueres. Yeah, the early settlers in America Los peregrinos que vinieron, got scurvy. se les dio escorbuto. Yeah, and they didn't know Y why. no saben por qué. Because they were eating, Porque estaban comiendo, but it was protein and fat. pero solo grasas y proteínas. No vitamin C. No tenían vitamina C. So, Así que the recommended daily allowance la cantidad recomendada diaria is so you don't get scurvy. es para que no te dé escorbuto. So, that's not where I go. No es ahí donde yo voy. I want to be above it. Yo quiero ir por encima de eso. So remember that when you look at your numbers. Recuerda eso cuando miras a tus números. Okay, eat real food. Tienes que comer comida de verdad. God made it, awesome. Dios la hizo, excelente. Man made it, not so awesome. Si el hombre la hizo, no tan buena. There's food products Hay buenos productos. where they take real food, and they mix it together. Hay productos que los mezclan de comida real y lo mezclan. It's still good. Eso está bien. And I know, bars are real. I love Barras, a mí me gustan las barritas. and they have some things in there that aren't great. Y tiene algunas cosas que no son excelentes. But if you can find a bar that has mostly real food, Pero si encuentras una barrita que tiene la mayoría de comida de verdad, it's better than a candy bar. es mucho mejor que un dulce. Are you with me? ¿Están conmigo? So what I try to do is just eat the best I can. Come lo mejor que puedas. I'm not crazy. No estoy loco. Well, okay, I am Sí, crazy, estoy loco. Bueno, but I'm not that crazy. pero no tan loco. Okay. Ok. Eat your veggies first. Cómete tus vegetales primero. When you eat your veggies first, they Cuando- line your small intestine, Cuando te comen los vegetales primero, le ponen una capa al intestino and they help small amounts of food from getting through to your bloodstream. y entonces previene que cantidades pequeñas de comida se vayan a tu torrente sanguíneo. So it's veggies first. Así que primero vegetales. And you know what goes last? ¿Y qué va de último? Desserts. Azúcar. Azúcar. Yeah, that too. I'm from a different place. I have a different accent. Yeah, gotcha. Azúcar. You said it like Celia Castro. ¿no? Yeah. Azúcar. Okay. So, Celia Cruz, ¿no? sugar Azúcar and starches. y almidones. They go into the bloodstream very quickly, Llegan al torrente sanguíneo muy rápido and they cause spikes in your blood sugar. y hacen que tu azúcar de la sangre se dispare. We want to avoid that. Queremos evitar eso. I could talk for 40 minutes on Puedo why. hablar 40 minutos de por qué. We got to avoid that. Tenemos que evitar eso. Okay? Así que- And how you avoid ¿Y that cómo evitas eso? is you put a jacket on your sugars and starches. Te pones una camisa de fuerza en tus azúcares y almidones. Which means
you put a fat or a protein with it. Lo pones una proteína o una grasa con eso. And that slows the absorption down Eso disminuye la velocidad de absorción so it doesn't get into your bloodstream so quickly. para que no llegue a tu torrente sanguíneo tan rápido. Another thing that slows the absorption down, Otra cosa que disminuye la velocidad de absorción, fiber. la fibra. So you got a 20-ounce Coke. Aquí sí que tienes una lata de 20 onzas de coca. I could be a little off. I think it's got 52 grams of sugar. Creo que tienes 52 gramos de azúcar. You got a bowl of steel-cut oatmeal. Tienes oatmeal, o sea, It's avena. got 24 grams of carbohydrates. Tiene 24 gramos de carbohidratos. All carbohydrates eventually go to sugar. Todos los carbohidratos se convierten en azúcar. And unused protein or needed, if you need energy, protein gets broken down to sugar. Y la proteína que no usas también se va a convertir en azúcar. Okay, so you take the Coke here, Así que tienes la Coca-Cola you aquí, drink it, te la tomas. it's in your bloodstream in 11 minutes. En 11 minutos está en tus torrentes sanguíneos el azúcar. En 11 minutos. You got the 24 grams here Tienes los 24 gramos de avena. of oatmeal. You eat that, Te lo comes. it's in your bloodstream in an hour and 10 minutes. En 1 hora y 10 minutos está en tu torrente sanguíneo. Why? ¿Por qué? It has protein Porque tiene proteínas and it has fiber. y tiene fibra. So it slows it down. Así que le disminuye la velocidad. So if you want to find out which foods go in fast, Si quieres averiguar cuál es la de las comidas van rápido, you can look up something called the glycemic index. tienes que ver algo que se llama el índice glicémico. And that will tell you what is the highest, what sugars get into your bloodstream the highest. Y eso the te va a fastest. decir cuáles son las azúcares que van más rápido a tu sangre. I will tell you the fruits that are the slowest absorbing are mostly berries. Entonces las frutas que tienen la menor absorción son las moras. Yeah, berries. Berries. Okay. Moras. I know you probably have a ton of questions. You can hold Yo on sé to que them. tienen muchas preguntas, así que esperen un The momento. last thing I want to talk about with consuming Lo último que voy a hablar acerca de consumir is drinking. es tomar. I'm not talking about cerveza, people. No estoy hablando de cerveza. No, vino tinto. Ni vino tinto. Okay. No, I say it in English. Okay, so red wine. Okay. Okay, thank you. All right. So I was just a test, Papa. Okay. Passed? You Right? did, Okay, you thank you. did. Yeah. Water. Agua. How much water do I need? ¿Cuánta agua necesito? You need about, Necesitas aproximadamente. everybody's different, Todos somos diferentes. activity level's different, El nivel de actividad es diferente. genetic makeup is different. La composición genética es diferente. About Acerca, half más o your- menos. Oh, well, you guys do kilos. Yeah, we need to do that. Oh man, I'm gonna figure that out, and I'm gonna tell you. Okay. I'm gonna. Yeah, we can do that. Yeah, I know the but math. it's in pounds. En libras, So sorry, the United States just doesn't want to change. si los Estados Unidos no quieren cambiar. So they brainwashed me. Así que me han lavado el cerebro. I think in pounds and ounces. Yo pienso en libras y en onzas. One day, Algún día I'm gonna be full Latin. voy a ser totalmente latino. I'm gonna be thinking in litres. Voy a pensar en litros. Okay, Ok. but half your body weight in ounces. La mitad de tu peso en onzas. I'll Esa es la find- cantidad de agua que tienes que tomar. Somebody look that up for me. Si alguien puede hacer la matemática, la mitad de tu peso en libras. O sea, en libras, ¿cuánto pesas en libras? La mitad, eso en onzas, es la cantidad de agua. So I weigh 170 pounds. Él pesa 170 libras, So I need to take in 85 ounces of water. toma at a minimum. 85 onzas de agua. Yeah. Now you can drink too much water, También se puede tomar mucha agua. and you begin to flush minerals. Y entonces empiezas a sacar los minerales de tu cuerpo. So there is a little bit of a tightrope. O sea que hay un punto ahí que hay que mantener. So is there a way I can know? ¿Hay alguna manera que puedas saber? Yeah, check your pee out. Revisa tu orina. We can talk about this in church. It's okay. It's a Podemos health hablar problem. en la iglesia, es un tema de salud. Okay, if your pee is slightly yellow, Si tu orina está un poco amarilla, that's good. eso está bien. If it's real yellow, Si está muy amarilla, you need to drink more. tienes que tomar más. If it's clear like water, Si está tan clara como el you agua, gotta drink less. tienes que tomar menos agua. Okay, so it's, Así que you know, it's a general rule of thumb. es una regla general.
Are you with me? ¿Están conmigo? So far, so good? ¿Van bien? Okay. ¿Alguien hizo la matemática? Let me ask you, did anybody did the math? ¿Alguien hizo la yeah. matemática? 2.5 liters for him? Okay. 2.5 liters for me. No problema. Sin problema. Because when I wake up, Porque cuando me levanto, I drink, yo tomo I drink a lot. Yo tomo mucho. Yeah, many ounces of water. Yeah, I drink many ounces. That's probably Okay. better. Yeah, many ounces of water. I drink Yo tomo 24 ounces minimum, 32 24 ounces. onzas o 32 onzas de agua. Because overnight, I've lost a bunch of water. Porque pierdo mucha agua en la noche. Not because I've been up, going to the bathroom. No porque me esté levantando yendo al baño, Because I'm breathing. porque estoy respirando. Your respiration is very wet. Tu respiración es muy húmeda And also, you sweat at y night. también sudas. You don't have to feel it on the sheets to have. No lo tienes que sentir en las sábanas, pero estás perspirando. Okay, so first thing in the morning, Primera cosa en la mañana, drink a bunch of water. toma mucha agua Room temperature. a temperatura ambiente. Oh, but I really like cold Ah, water. pero me gusta el agua helada. Yeah, well, your body doesn't. Sí, Room pero a tu temperature. cuerpo no le gusta. Tómatela a temperatura ambiente. How about coffee? ¿Y el café? You gonna talk about coffee? ¿Vas a hablar del café? Sí. I'm not talking about it. No, no voy a hablar del café. It's the golden calf of Christianity. Es la vaca sagrada de los cristianos. No, you can have your coffee. Ah, puedes tener tu café, no importa. Have your coffee. Ah, tómate tu café. Just don't use sugar in it. No le pongas Here we azúcar. go. Don't use sugar in my ¿Cómo? coffee? ¿No le pongo azúcar al café? Oh, I thought you liked coffee. Ah, pensé que te gustaba el café. Okay, I'm just saying. Okay. Ok. What time am I done here, Pastor? Oh, they always say that to me. Siempre me dicen eso. And the whole crowd's going, no, tell them when to be No, done. no, pero todos dicen, no, pastor, dile a qué horas tiene que terminar. Okay, I'm going to go through this super fast. Voy a ir súper rápido. Rejuvenation. Rejuvenación. How are your sleeping habits? ¿Cuáles son tus hábitos de dormir? Do you ever take a nap when your body tells you to take a nap? ¿Te tomas una siesta cuando te dicen que te tomes una siesta tu cuerpo? Do you take a regular day off? ¿Te tomas un día libre regularmente? Do you take a yearly time to get away? ¿Te tomas un tiempo al año para irte de vacaciones? Rest ¿Descansas? is a gift of God. El descanso es un regalo de Dios. Naps Las siestas are for little children son para los niños chiquitos and me. y para mí. I love naps. Ah, me encantan Come las on, siestas. somebody. I mean, my goodness sakes. At 2 o'clock, my protein melatonin is peaked. That's what puts you to sleep. Ah, mi proteína y melatonina está en el pico en la tarde. My cortisol is going down. That's what wakes you Mi up. cortisona está bajando, es lo que me despierta. And I'm feeling Ay, sleepy. ay, tengo mucho sueño. So, do it. Así que hazlo. Why not? ¿Por qué no? You don't have to sleep all day. No tienes que dormir todo el día. I'm not talking about a 2-hour nap. No estoy hablando de una siesta de 2 You'll never horas. get back up. You ever do that? Nunca te vas a levantar de You're like, regreso. oh, nuts. That was a 2-hour nap. I gotta get up. Oh, me tengo que levantar 2 horas And you después. can't get up. Ya no te puedes Honey, levantar. get up, get up. Okay, I'll Levántate, get up. levántate. I just can't get up. No me puedo levantar. A little cat nap. Ah, esa es una siesta de Little gato. cat nap. How about a little meditation? ¿Qué tal un poco de meditación? Sit up straight. Siéntate derecho. No, sit up straight right now, everybody. Siéntese derecho. How about a little breathing? Ah, un poco de respiración. You know who started the whole breathing thing? ¿Saben quién empezó todo lo de la respiración? God. Dios. Okay, so no one's taking it over from God. Nadie se lo está quitando a Well, they Dios. do that in Eastern religion. Oh, They y en do las religiones breathing del este lo exercises, hacen. yeah. Well, they do it in the hospital too. También so lo hacen en el whatever. hospital, así que no importa. God breathed through man's. Dios le respiró al Right. hombre a través de su nariz. So y where are we boca. supposed to breathe in? Entonces, ¿por dónde tenemos que respirar? Nostrils. Por las fosas nasales. And how did he make us to breathe? ¿Y cómo nos hizo respirar? Like that? ¿Así? No, it actually releases stress hormones when you breathe through your chest. Si haces eso, bien te libera hormonas del estrés. Right here. Es aquí. Put a hand or both hands right Pon here. una mano o dos aquí. Get all the way. You don't have to get extremely out, but just blow it all the way out. No tiene que ser tanto, pero tienes que ensancharlo un poco. Breathe it in and feel this expand. Respira y siente cómo se expande.
And breathe it out and feel it come back in. Y sácalo y ve, siente cómo se regresa. I know. Yo sé. People will think, I don't have six-pack abs. Ah, sí, yo no tengo un six-pack. I gotta keep my gut in. Ah, tengo que mantener mi I don't panza have metida. six-pack abs anyway. Yo tampoco, dice. But you know where you make abs? ¿Sabe cómo haces las Not abdominales? down there, you make it in the kitchen. So let's No las breathe. haces Let's ahí go. abajo, las haces en la Here cocina, we las go. abdominales. Así que hagamos la respiración. Now we're going to breathe in 4 counts. I'm going to count. Ready? Voy a contar 4. In. 1, 2, 3, 4. Exhala. Oh, para. Para. Out. Exhala. 1, 2, 3, 4. Para. 2, 3, 4. In. Adentro. 2, 3, 4. Wait. 2, 3, 4. Out. Afuera. 2, 3, 4. Hold. 2, Detén. 3, 4. Okay, relax. Relaja. That's called square breathing. Eso se llama respiración cuadrada. It drops your stress hormones Baja tu hormona del estrés and calms you down. y te calma. I do that for a couple minutes in the middle of the day. Hago eso al medio del día un par de veces. I can't think of anything because I'm counting. No puedo pensar en nada porque estoy contando. And then I try to just do it without counting. Y después trato de hacerlo sin contar. And I begin to pray or Y meditate on empiezo the word. Enjoyment. Diversión. Have fun. Diviértanse. Belly laugh. La risa de la panza. Okay, so we're going to practice. Vamos a practicar. I'm not going to tell a joke. No les voy a contar un You're chiste. just going to belly laugh on Solo 3. se van a reír desde la panza. I want you to do it for 5 seconds. Lo vamos a hacer por 5 segundos. Ready? ¿Listos? 1, 2, 3. 3. Go. Ahora. Okay, you want to know something? ¿Quieres saber algo? This is what science has showed us. Esto es lo que nos ha mostrado la ciencia. Forcing that laugh Forzar esa risa, has the same physical effect as having a real laugh. tiene el mismo efecto que tener una risa de verdad. Yeah, but I feel silly. Ah, pero me siento tonto. That's funny. I feel better. Eso es divertido. Yo me siento mejor. Whatever. Ah, no importa. Smile. Sonreír. You know, smiling for 2 minutes ¿Sabes que sonreír por 2 minutos makes a biochemical change in your brain, hace un cambio bioquímico en tu cerebro? as does the Superman or Wonder Woman pose. O sea, así como la posición del superhombre o de la supermujer. One time I spoke before a very big audience, Una vez estaba hablando en una audiencia muy grande, maybe a couple thousand or so. algunos miles. I'm in the back. Estoy en la parte de atrás. People are looking at me like I'm weird. I'm like, whatever, Y man. I'm la a gente little lo estaba nervous. viendo. I got to get this thing centered No up me here. importa, yo tengo que centrar lo que tengo aquí. Smiling has an effect on your health. La sonrisa tiene un efecto en tu salud. And plus, Proverbs says, Y además Proverbios dice, the glad heart makes the face smile. el corazón contento hace que tú sonrías en tu cara. No, I'm seriously, I'm happy. Sí, soy seriamente feliz. You have the joy of the Lord? Oh, I do. Sí, ¿tienes el gozo del Señor? Claro que sí. Yeah. Sí. It's deep in my heart. Está muy dentro de mi corazón. How you doing? I'm good. How are you ¿Cómo doing? estás? Yo bien. Everything's going great. Todo va muy bien. Here's what my kids and I do at the table. Esto es lo que hacemos con mis hijos. Try to laugh and don't smile. Trata de reírte y no sonreír. Okay, have some fun. Diviértanse un poco. Enjoy your life. Disfruten su vida. Sit down and watch a bird just sit on a tree. Solo siéntate y mira algunos pájaros en el árbol. One time I was camping. Una vez estaba I was acampando, reading the word. estaba leyendo la I palabra look over at this y tree. miré hacia ese árbol. A bald eagle was sitting there. Estaba un águila en ese lugar. And I'm like, Y estaba yo, that's got to be some kind of Jesus thing. eso tiene que ser algo de Jesús. I don't know if it was or not, Yo no sé si era de verdad o no, but it was cool. pero estaba súper Those bien. creatures are awesome. Esas criaturas son hermosas. I just waited till he flapped away. Solo esperé hasta que se fuera el águila.
Enjoy. Oh, God disfrútalo. has made creation. Dios hizo la creación. God has made children. Dios hizo los hijos. Enjoy. Disfrútalo. And do it together. Y háganlo juntos. How about that? ¿Qué les parece eso? You can do it together. Sí, lo pueden hacer juntos. People who enjoy life together live longer. La gente que disfruta la vida junta dura más en su vida. They took people who had had a heart attack. Hay gente que ha tenido un ataque a su And they had a corazón group that wasn't in a support group. y estaban con una persona que no estaba en un grupo de soporte They de had a apoyo group that was in a support y group. estaba otras personas que estaban en un grupo de apoyo. You know where I'm going. ¿Saben para dónde voy, verdad? Guess who lived longer? ¿Sabes quién vivió más? The support group. La gente que está en el grupo de apoyo. I wonder why that is. Yo no sé por qué es eso. Because this guy, Porque esta God, who made persona, us, Dios el que nos hizo, he made us to be in community. nos hizo para estar en comunidad. And we do better in Y community. siempre estamos mejor en comunidad. Plus, Además, you know, when something cool happens, cuando algo bonito pasa, it's cool to share it with somebody. es bonito compartirlo con alguien. All right. Okay. I don't really want to touch on this, but I'm going to. No quiero tocar esto, pero lo voy a hacer rápidamente. Gut health. La salud de nuestros intestinos o nuestro sistema digestivo. Okay, you got these microbiomes. Tenemos los microbiomas. Y somebody knows what it is. Si alguien sabe qué es un microbioma, You know how much you have? ¿sabes cuánto tienes? Guess how much they weigh? ¿Sabes cuánto pesa? In your gut, how much do the Dentro de microbiome weigh? tus intestinos, ¿cuánto pesa? Oh man, I only know in pounds again. Just tell them. It's terrible. How many pounds? How many pounds? I don't know. So it's half kilos. I know Half how many kilos. pounds. Half kilos. Oh yeah, 0.6, right? Yeah. Yeah, 3 to 4 pounds. De 3 a 4 libras, de 1 a 2 Yeah, kilos. like 1.5 kilos Como 1,5 kilos. of little bugs that live inside you. De animalitos que viven adentro de ti. There's good bugs, Hay algunos animalitos there's buenos, bad bugs, hay unos que son malos and then there's the neutral bugs. y están los neutrales. Okay? Así que We want to keep them balanced. los tenemos que tener balanceados. The bad ones have their purpose, Los malos tienen su propósito, but we can't let them take over. pero no los podemos dejar que se vean más. Guess what they eat? ¿Sabes qué comen? Ah! Azúcar. Sí! Okay, the good ones, ¿Y los those buenos? you got to feed those guys. Tienes que darles de comer. One of the things that's in almost all of your dishes that Todo, I've eaten, es algo que casi está en todos los platos. it's white, Es blanco, you peel it, lo pelas, you right, ¿sí? Onion. onion. Oh, cebolla. Anything in that family of food. Todo en la leeks, familia de las onions, cebollas all of those are called prebiotics, son prebióticos. meaning they're food for the good guys. Son comida para los animalitos buenos. There's something else that's food for the good guys. Hay algo también que es bueno para los animalitos buenos. Fiber. Fibra. You should be getting 30 grams of fiber a day. Tienes que tomar 30 gramos de fibra por día. I don't think you're much different than the United States. No creo que sea muy diferente en los Estados Unidos. 5% 5% de la get población, that much. 5% de la población come 30 gramos de fibra. Well, should we go get a supplement and we could do, Entonces tenemos que tomarnos un suplemento or you could do food. o puedes comer comida. Like, well, how are you going to do that? I ¿Y mean, cómo vas a hacer eso? how are you going to do it? Veggies. Con vegetales. Beans have a lot of fiber. Los frijoles tienen mucha fibra. Chia seeds. Las You semillas guys de eat chia chía, seeds? ¿ya? You little seeds? Semillas de chía, Nuts. So many things nueces, have fiber. todo eso tiene fibra, We just don't get enough. solo que no tenemos suficiente. And then there's probiotics. Y tenemos probióticos. So what are the probiotics? ¿Cuáles son los probióticos? They're actually the good little bacteria guys. Esa es la bacteria buena. So what can I do? What do you buy them? ¿Qué puedo hacer? ¿La compro? Well, actually, yeah. De hecho, You sí, do. sí, lo haces. But you can't overfeed one strain, Pero no puedes solo darle de comer solo de un tipo, like acidophilus. como acidófilo. You might have seen that in yogurt Lo or has visto en yogurts milk, o en leche. right? Well, that's good, Eso es bueno, but you can't have acidophilus. pero no puedes tener solo del ácido. You know, there's
Acromancia. There is bifidus. You have all of these strains of bacteria. Tienes todos estos tipos de bacterias. So you need to balance it. Tienes que balancearla. So just don't go overboard on the, O sea, que no te vayas solo de un lado. pills or whatever you're doing. O los suplementos. Kombucha. I know y'all have it here. ¿Todos toman kombucha? No? You don't have it here? No they tienen have it. kombucha. They have it in Costa Rica with CBD. Tienen en Costa Rica con el cannabidiol. Yeah. Yeah, el CBD, cannabidiol. Yeah, CBD, yeah. From marijuana. Yeah. It's cannabinoids. You don't get, high from it, but Sí, no te pones loco con eso, pero I did think it was funny. pero creo que es divertido. I'm like, I'll take the one without. Me voy a tomar el que no tiene el CBD. Then trust those Costa Ricans. Y les voy a confiar en estos costarricenses. Just kidding. I love Costa Rica. Solo estoy bromeando. Claro que me encantan los costarricenses. But fermented food. Comida fermentada. Is there anything that you guys ferment? A vegetable? Algo que ustedes fermenten, algún vegetal. Pineapple, you ferment it? De piña, ¿no? Have any cabbage? Is there a cabbage? Repollo, col, sí. Yeah, it's a cabbage. Col. Yeah, like kimchi is Korean. That's what they do Los coreanos hacen eso. Ferment cabbage. Ellos fermentan la col. The German ferment cabbage. That's sauerkraut. Los alemanes también, que es sauerkraut. Right? Lots of sauerkraut. Mucho sauerkraut alemán. Do you love sauerkraut? ¿Te gusta? I love sauerkraut. A mí me encanta. I thought I would hate it because my mom. Yo creo que lo iba a odiar porque mi mamá le hacía algo que me hizo odiarlo. My wife brought it home. Mi esposa lo trajo a la casa. I just eat it right out of the jar. Y me lo comí directo del bote. I don't have to put it on something. Ni siquiera se lo puse a algo. Just give me a salad of sauerkraut. Solo me como una ensalada de sauerkraut alemán. It's probiotic. Es probiótico. So that's good. Eso está muy bien. Kefir. Yeah. Kefir, I don't know what. It's Kefir. It's like a milk. It's fermented. ¿Es de leche? Fermented, yeah. Es leche fermentada. Yeah. Fermented milk somehow. Okay. Basically yogurt is a fermentation. Es como yogurt. Okay. Yeah. Como el Yakult de aquí. Yeah. Okay. They know a lot of probiotics. Questions. Preguntas. You gonna take questions now? Okay. Vamos a tomar preguntas directly from everybody, from the audience. Okay, go ahead. Pero just one second. Como estamos transmitiendo, necesitamos un micrófono más. ¿Nos pueden ayudar, muchachos? We're gonna get another microphone in the meantime. Oh. Okay. We'll start here while we're getting another one. Vamos a Yeah. Ajá. ¿Te lo digo en español o en inglés? Ok, para que todo el mundo. ¿Cómo puede afectar el cambio hormonal de la mujer con el peso? ¿Y cómo puede dar un consejo para poder? Okay, so hormonal changes in women, how would that affect the weight, and what would you recommend for that? Yeah. Sí escucharon todos, ¿verdad? Sí. Yeah. Next question. Siguiente pregunta. My mama didn't raise no dummy. Mi mamá no crió ningún tonto. Don't even touch that. No Don't toques even eso. touch that menopause question. No toques esa pregunta de la menopausia. Okay. It's tricky. Es difícil. One of the reasons we eat is to have balance within our body. Una de las razones por las que comemos es para tener balance en nuestro cuerpo. So we have a balanced diet that creates a balance within the body. Tenemos una dieta que causa un balance en nuestro cuerpo. When you have a balance in the body, Cuando tienes un balance en el cuerpo, that means you'll have a balance in the hormones. eso tiene una balance en las hormonas también. There are certain foods Hay algunas comidas, that you eat that raise different hormones. hay algunas comidas que elevan algunas hormonas. For instance, Por ejemplo, soy la soya has phytoestrogens in it. tiene estrógenos, So it can raise the balance of estrogen puede elevar el nivel del estrógeno higher, arriba, and that throws off the estrogen, progesterone, testosterone balance. y eso desequilibra el estrógeno, progesterona, el balance en tu cuerpo. So there are certain foods that you have to be careful Hay algunas comidas que tienes que tener cuidado about eating. de no comer. The thing that
The difficulty of your question La dificultad de tu pregunta es is you got the young girl, que tienes la mujer joven, the a little older girl, la mujer más grande, then you got the right before menopause, la gente que está antes de la then you menopausia, got in menopause, las personas que están en la then you menopausia, got post-menopause. postmenopausia. That's my wife, Esta es mi esposa, which she glorifies Jesus about. que ella glorifica al Señor por estar Praise the postmenopáusica. Lamb. Factory is finally closed. Oh, la fábrica está finalmente cerrada. Remember, we have 8 children. Recuerda que tuvimos 8 hijos. She's like, okay, Sí. you can touch me again. Ahora me puedes All tocar de right. nuevo. But in reality, En realidad, it is the balance of life that helps balance the hormone. es el balance en tu vida lo que te ayuda a balancear las hormonas. There's no easy answer to what your question No is. hay una respuesta fácil a tu pregunta. However, De todas formas, I'm going to throw one more little monkey wrench in there. voy a tirar una llave ahí en la situación. And that is your toxic load messes with your hormones. Tu carga tóxica también afecta a tus hormonas. So you can actually be using makeup Así que puedes estar usando maquillaje that's affecting your hormones. que está afectando tus hormonas. Like how much? ¿Cómo? ¿Cuánto? Shameless plug for my daughter's beauty care natural Aquí estoy products. haciendo un comercial para los maquillajes naturales de mi hija. Yeah. Things that you put on your skin are readily absorbed. Las cosas que te pones en la piel se absorben inmediatamente. Lotions, Las lociones, sunscreens, and for women, makeup. cremas y las mujeres maquillaje. Yeah, I don't think it's a game changer, Yo no creo que cambie tanto, but it's a difference maker. pero puede hacer una diferencia. So, we can reducing your toxic load is important. Reducir tu carga tóxica es importante. It's impossible not to take in toxins. Es imposible no tener carga tóxica. So, detoxing is your best friend. Detox es tu mejor ayuda. It doesn't mean that you have to do a detox program, No tienes que hacer un programa detox, although that may be beneficial. aunque eso puede ser beneficioso. But if you eat like cruciferous vegetables, Si comes, I don't know what a cruciferous vegetable, what would that be? like a broccoli, comer Brussels brócoli, sprouts, cauliflower, Cauliflower. right? Those are cruciferous. And with your water, put a little lemon in it. A tu agua ponle un poco de limón. And those kind of things help to detox. Eso ayuda a detoxificar. Let me tell you one more thing Te voy about a the decir hormones. una cosa más de las hormonas. Guess what's a hormone? ¿Sabes qué es una hormona? Insulin. Insulina. Guess what happens when you eat a bunch of sugar? ¿Sabes qué pasa cuando comes mucho azúcar? It goes up here. La insulina va The para insulin arriba. has to meet it. La insulina tiene que equipararse al azúcar. Ay, chihuahua. Inflammatory things. Cosas inflamatorias pasan. They mess with hormones. Eso también afecta a las hormonas. So vegetable oils, Aceites vegetales. so sorry. Oh, no. Avocado oil, good. Aceite de aguacate, You sí. can cook with that. Puedes cocinar con eso. Avocado oil, do not cook with. El aceite de aguacate, no. Yeah. We What? should not. Avocado, yes. Avocado oil. Olive, no. Oh, olive. Aceite de oliva, no. Cold. Frío. Have you ever heard of trans fat? ¿Has escuchado de las trans grasas? That's like bad, right? Eso es malo, ¿verdad? When you heat up olive oil to a certain place, Cuando calientas el aceite de oliva a un punto, it begins to turn into trans se fat. convierta en grasas trans. So you want to avoid that. Así que tienes que evitar eso. So all of these things have an effect on our hormonal balance. Todas esas cosas tienen un efecto en nuestro balance hormonal. So Así que I wish my daughter was here. She specializes yo quisiera in que mi women's hija estuviera hormones. aquí porque ella se especializa en las hormonas femeninas. Yeah, she does. So, if you're having trouble, shoot me a text and I'll shoot it up No, to mándame her un mensaje y yo puedo hablar con ella para que te dé and algunos see what she has to consejos, say. para ver qué tiene que decir. Yeah. Yeah, good All right. question. Thanks a lot. Excelente, buena pregunta. Any ¿Tenemos un easier micrófono? questions? ¿Hay micrófono? Fácil preguntas, por favor. Preguntas fáciles. Easy questions. Fácil. Whatever. I'm from a different part of the country. Okay. Oh, okay. ¿Recomiendas el ayuno intermitente? Si es así, ¿qué tan frecuente? Do you recommend intermittent fasting? Intermittent fasting. And another loaded question. Otra pregunta cargada. Okay.
Let me tell you what's good about intermittent fasting. Ahora te voy a explicar qué es lo que es bueno del ayuno intermitente. It gives your digestive system enough time to regenerate. Le da itself. suficiente tiempo a tu sistema digestivo para regenerarse. Your digestive cells Tus células digestivas are your fastest reproducing cells. son las células que más se reproducen con más rapidez. Your bones, Tus huesos, they're new every 1 to 2 years. tus huesos son nuevos de cada 1 o 2 Your años. muscles, Tus músculos they're new every 3 to 4 months. son nuevos de 3 a 4 meses. Your tongue, Tu lengua, new every Nueva. 72 hours. cada 72 horas tiene una lengua nueva. And intestines, Los intestinos, new every about 16 to 24 hours. cada 16 a 24 horas los intestinos son nuevos. So it really gives your intestines time to regenerate. Le da tiempo a tus intestinos para regenerarse. That's good. Eso es bueno. It also balances También balancea hormones las hormonas and blood sugars y las azúcares de la sangre, if you eat correctly. si comes correctamente. So there's something very good about O it. sea que hay algo bueno. However, De todas formas, many nutritionists, muchos nutricionistas, everyone's got an opinion. Many nutritionists muchos think nutricionistas you creen should cycle on and off of the intermittent debes fasting. tener un ciclo, a veces sí, a veces no, del ayuno intermitente. Some people don't believe in it altogether, Algunas personas no creen que siempre tenga que estar, but I just listed the benefits for pero you. ya te di los beneficios. If you're doing it to shorten your eating time so Si you eat estás less haciéndolo, calories, si estás haciéndolo para reducir tu tiempo de comida, para reducir tus calorías, I think that's a bad plan eso es un mal plan. because you'll eat just bigger meals in Porque that entonces vas a short amount of comer time. más comidas más grandes en menos tiempo. You've got to do something else with that. Tienes que hacer algo diferente con eso. Okay, Okay. is that good? Si quieres endulzar un poco algo, es conveniente usar miel de abeja o stevia o monk fruit. Para ¿Cuál usarías? sweeten things, right? Sweeteners. Okay, good question. Buena pregunta. A lot easier. Praise the Lamb. Mucho más fácil. Okay. Alabado sea el All Señor. right. Any sweetener made in a factory, Cualquier endulzante hecho en una fábrica, bad. malo. It's just bad for you. Solo es malo para ti. Sucralose, Sucralosa, that's in diet soda. eso está en los refrescos de dieta. Aspartame. Aspartame. All of these things are bad. Todas estas cosas son malas. They kill off the good gut bacteria. Eso mata las bacterias buenas de tu intestino. And there's strong evidence to say they accelerate dementia. Y eso hay buena evidencia de que acelera tu demencia. I want nothing to do with anything. Cancelen todas las cocas de dieta ahí, por favor. Yeah, we'll cancel all that coke then. Okay. Yeah, I want nothing to do with Regular Coke. anything that would accelerate me losing my key. No, no quiero que nada acelere que yo pierda las llaves. So now, sugar and raw sugar. Azúcar y azúcar morena It's pretty much the same. es básicamente lo Well, mismo. brown sugar is so much Oh, better. el azúcar morena es mucho mejor. It's pretty much the same. Es más o menos lo mismo. Okay, so now you're getting into, you said monk fruit, Monk fruit, right? stevia. Monk fruit, not much different. No hay mucha diferencia. Monk fruit is difference between what? You know, there's this maltodol. Multidol. Yeah, that kind of makes you, you know, it can. You drink, you have too much of that stuff, and you're going to be going regular tomorrow. Si tienes mucho de eso, entonces va a ir al baño muy seguido. Stevia. Stevia. Here's the deal with nutrition. Este es el asunto con la nutrición. The princess today La princesa hoy becomes the frog tomorrow. se convierte en la rana mañana. But right now, Pero ahorita, stevia is the princess. la stevia es la princesa. Okay? You want to get it organic? Trata de obtenerla orgánica. Most people don't like the licorice taste of it, A algunos no les gusta cuando es sabor líquido, but you can find stevia that doesn't have that licorice taste. pero debes encontrar alguna que no tenga ese sabor. And the good thing about stevia Lo bueno de la stevia
is it doesn't cause the blood sugar spike. No causa que la insulina se suba en tu Pretty much sangre. has no effect on your blood sugar. No tiene ningún efecto en la sangre, en tu azúcar en tu The sangre. thing that makes me wonder about Lo que me stevia hace pensar acerca de la stevia is it's a green plant es una planta verde and it's a white powder. y es un polvo blanco. Hey, what happened there? ¿Qué pasó ahí? What happened there? ¿Cómo pasó eso? So, I do stevia. Yo tomo stevia. That's what I do. Eso es lo que yo tomo. Yeah, that's what I sweeten things with. Así endulzo las cosas. Until they come out with something saying, boy, you've been poisoning yourself. Hasta que salgan con algo nuevo que no te esté envenenando. We have to go on based on what we know now. Tenemos que ir por lo que sabemos ahorita. Yeah. Good question. Buena pregunta. Yeah. ¿Qué opinas de los lácteos? What do you think about lactose or milk or Yeah, lactose. lactose product? Yeah. Yeah. Well, this is what I tell my kids. Es lo que le digo a mis hijos. You know who drinks milk, don't you? ¿Sabes quién toma la leche? Baby cows. Las Okay, vacas but chiquitas. listen, in all seriousness, Vacas bebés. milk has its place in society. La leche tiene un lugar en la sociedad. Our problem Nuestro problema is we heat it up es que la calentamos and kill everything that's good inside of y le it. matamos todo lo que está bueno dentro de la leche. And what we're drinking is dead food. Y lo que nos estamos tomando es comida muerta. That's the problem. Ese es el problema. So I don't personally drink milk, Yo personalmente no tomo leche, but I love cheese. pero me gusta el queso. I usually do sheep or goat if I can. Se puedo comer de cabra. Goat milk is better than cow milk, La leche de cabra es mejor que la de vaca. but raw milk La- from a cow La leche así directa de la vaca is the best kind of milk. es la mejor. But you take a risk Pero tomas un riesgo of the bad bacteria de la bacteria mala, because that's why they heated it up in the first place. porque por eso es que la calientan en So there's principio. pluses and minuses. O sea que hay más y menos. You know, just stick to cheese. Así que quédate con el queso. Y'all love cheese, right? Todos les gusta el queso, ¿verdad? Am I your friend now? ¿Soy su amigo ahora? Yeah. Micrófono. You know, because cheese is moldy Ya está el milk. micrófono. Okay, here's another question. ¿Qué tan recomendable es llevar un estilo de vida vegano y obtener los nutrientes a través de pastillas o suplementos? Yeah. The what? What was the last thing? Yeah. Okay. So. Yeah. Okay. So two things. One. Dos cosas. Supplement. Suplementos. I supplement. Yo uso suplementos. The reason I supplement is because La razón por la que tomo suplementos es the food today is not the food of yesterday. porque la comida de hoy no es la comida de hace tiempo. The ground of today is La not tierra the de ground of hoy no es la yesterday. misma tierra de antes. And that's where the food gets all its nutrients Y ahí from. es donde la comida toma todos sus nutrientes. So Así que- I do supplement. Yo tomo suplementos. Choose a good source. Encuentro una buena fuente. Make sure it's a good company. Asegúrate que es una buena compañía. And make sure it's from food, Y asegúrate que venga de comida, not chemicals. no de químicos. Because your body's like, what is this vitamin B? I don't Porque yo no know sé it. qué es esta vitamina B, no la conozco, dice el Right? cuerpo. So I take a green powder in this morning. Yo me tomo un polvo verde en la mañana And that's where I get my vitamin mineral y ahí es donde boost. tomo mis vitaminas y minerales. But you want to get it from food. Pero realmente lo quieres tomar de comida. You don't want to have a life of supplements. You No, want to have a no life quieres of tener eating. una vida de suplementos, tienes que comer una vida de comida. Many people think that we have jaw and teeth problems A veces la gente cree que tenemos problemas en la mandíbula y en los dientes because we don't chew really tough food. porque no comemos realmente comida, la masticamos comida dura. Because there's people in the middle of, Africa or Porque hay wherever, gente en África and they have perfect teeth. y tienen los dientes perfectos. Like, how do they all have perfect ¿Y teeth? cómo tienen dientes perfectos? Because they gnaw on beef. Porque realmente mastican la carne. And you can't just, boom. No solo puedes hacer eso, You can't do that. no puedes hacer eso. Vegan. Vegan lifestyle, yes. Oh boy. Versus supplements. Is this being broadcast? Esto está siendo transmitido, yes. I see a green For light. all the world to see. Oh, it is my opinion. Es mi opinión. Mi opinión. ¿Qué, that many, Que muchos, maybe most, de hecho la mayoría, vegans
Los veganos and y vegetarians los vegetarianos are carbitarians. son carbotarianos. They just like bread, Solo les gusta el pan. and that's a problem. Y ese es un problema. The vegan lifestyle or vegetarian lifestyle. Una vida vegetariana, Okay, so vegan eating comiendo vegano, is basically vegetarian es como vegetariano without a few things, sin algunas cositas. okay? Vegan lifestyle Una vida de vegano, is you can't wear those shoes. no puedes usar esos zapatos. You can't use a lot of the lipstick. No puedes usar mucho lipstick. You can't play American football or baseball No puedes jugar béisbol o fútbol americano because it's a byproduct of an animal. porque es un producto de un animal. So vegan lifestyle is really Un estilo de vida vegano broad, es mucho más amplio. okay? So what about an all vegetable diet? ¿Qué tal una dieta solo vegetales? It can be done, Puede hacerse, but it's difficult to get the right amounts of amino acids. pero es difícil obtener la cantidad correcta de aminoácidos. You have to work at it. Tienes que trabajar. You can't just go into it willy-nilly. No solo puedes ir hacia lo loco. You have to plan your meals. Tienes que planear tus comidas. Protein is Proteínas very, very important, son muy importantes, especially as you age. especialmente a medida que vas creciendo. Your protein intake needs to increase as you Tu age. proteína, el consumo de proteína tiene que aumentar a medida que So creces. it can be done. Puede hacerse. You will have to supplement a few things, Tienes que suplementar algunas cosas, and like vitamin B12. como vitamina B12. There are a few other things you'll have to Y hay supplement algunas otras cosas que tienes que because they're only suplementar, found in meat. que solamente se encuentran en la carne. Yeah. So it can be done. Sí se puede hacer. I'm not a big fan. No soy un big fan. I love carne, man. Ah, me gusta la carne. Any guys with me? ¿Algunos de ustedes hombres aquí? So just be careful and Solo ten don't just cuidado. eat bread. Ten cuidado y no solo comas pan. My diet consists mostly vegetables. Mi dieta consiste en la mayoría de vegetales. In De fact, hecho, I know vegetarians that I eat way more vegetables than they yo do. conozco vegetarianos que yo como más vegetales que ellos. Yeah. Go ahead. Okay. Whoever's next. ¿Qué tipo de alimentos o ejercicios te ayudan como para crecer de Estatura. estatura? Yeah, food that will help you grow in height. Protein. Proteína. That's your friend. Ese es tu amigo. Protein is your Proteína friend, es tu amigo. as well as coffee. No, just kidding. Ah, Just café. kidding. No, el café no estoy bromeando. Look, growth comes from nutrition. El crecimiento viene de la nutrición. So you have to eat nutritious food. Tienes que comer comida nutricional, bastante nutrición. The typical young person, fast food, pizza, O sea, la all gente que that come stuff, pizza, hamburguesa, comida rápida, it's going to affect how tall you get. le va a afectar qué tanto creció. Yeah. Oh, that's why. But protein is your friend. Pero la proteína es tu amigo. Yeah. Okay. Okay. Well, I have two questions. Tengo dos preguntas. La primera es relacionada a la leche. Related Entre to la milk? leche de almendra, soya y coco, ¿cuál Soy es la mejor? milk, coconut milk, and nut milk. Yeah. ¿Cuál es mejor de esas tres? This nut milk or soy milk. Right. Okay. Okay. Let me. Okay. The hard one. It's tougher. Okay. I'm not a fan of soy No soy un fan de la soya, unless it's fermented. a menos que está fermentada. So soy milk would just be too much soy. La leche de soya sería mucha soya, demasiada soya. The other problem with soy, it's the number one GMO crop in America for sure. GMO, you mean genetically modified, right? Yes. Es el tipo de cosecha más, Number two. la número 2, genéticamente modificada en Estados Unidos, es la soya. Entonces es un problema. So whether you believe that genetically modified food is going to be a problem for your digestion, Si crees que la comida genéticamente modificada va a ser un problema para tu sistema digestivo,
all genetically modified food has 10 times the insecticide and herbicide on it. Toda la That's why comida they do it. genéticamente modificada tiene 10 veces más insecticida que la comida normal. And that's a problem. Y ese es un problema. Yeah. So, Así I'm que not a fan of soy milk. no So how soy un about fan de la coconut leche de milk? soya. Bueno, de coco. Coconut milk, probably, one of your better ones. Es una de las mejores. And then you have all the nut milk. Luego tienes todas las de nueces. Then you have the oat milk. Y luego tienes la de avena. And people are like, oh, I drink oat milk. Oh, and it's yo so tomo. healthy. Es tan saludable and la de it's avena. So high in sugar. Y está tan alta en azúcar. That's my big problem. Este es el problema de la de avena. Is it so high in sugar? Está muy alta en azúcar. So, almond milk. La leche de almendra. There's an extra problem with almonds. Hay un problemita extra con la almendra. Is they're very high in oxalate. Que está es un poco alta en It's a natural insecticide. Oh, esto es un insecticida natural, tiene mucho insecticida natural. So when you're expressing all those almonds, it's like a concentration of oxalate. Cuando lo estás exprimiendo todas esas almendras, te está concentrando ese insecticida. And there are, differences of opinions. Y hay opiniones diferentes. How your body can or can't Cómo tu handle cuerpo va oxalates. a manejar ese insecticida. But for sure, we should keep our oxalate load down. Pero tenemos que mantener ese nivel abajo. Yeah. So the big issue for me is the sugar. El problema más grande es el azúcar. Yeah. So you'll go coconut and I'll do when I do ice cream, I'll usually do cashew ice cream. cashew. Okay, Yeah, it's a nut. el cashew es el But but it's high in sugar. nuez de la India. Hay leche de nuez de la India. So you know what I do when I have cashew ice cream? Okay, cuando yo como ice cream de nuez de la I India, put a jacket on it. le pongo una jacket, I eat fat, como grasas or I eat some protein, o como proteínas, and then right afterwards I move. y después de eso me muevo. So I go on a walk, Voy a caminar or I just do some squats. o solo hago unos sentadillas. Why would you do that? You try ¿Por to qué burn the haces eso? calories? ¿Porque trata de quemar las calorías? No, what I'm trying to do is trigger my liver Estoy tratando de despertar mi hígado to send the glucose para que mande la glucosa into my muscles. a mis músculos. Right? The glucose that you just ate. Yes. Okay. La So glucosa it's- que consumiste, hacer el squat la manda a los músculos. It either is in your blood, O está en tu sangre, your liver, en tu hígado, your muscles, tus músculos, and when those are full, y cuando esos están llenos, exacto. storage. La guarda. Okay. Good I question. think we have another question here. Oh, Is that two? yeah. Bueno, tengo una pregunta. Hay muchos ministros ¿o qué piensas tú del ayuno, hablando en la parte espiritual? Porque hay muchos ministros que se ponen en ayuno, quizás sí son guiados por el Espíritu Santo puede ministrar el cuerpo, pero quizá a veces no hay deseo y se ponen en ayunos muy restrictivos. Entonces, ¿tú qué piensas del ayuno? Hablando en la parte espiritual. Okay, so another question to get me in trouble. So it's spirit led, but what do you think about that kind of fasting on your body? I get it. Fasting is hard on your body. Sí, ayunar es duro para tu cuerpo. I think you need to be spirit led Tienes que estar guiado por el Espíritu to fast past a day. para ayunar más de un día. Fasting a day, good. Ayunar un día, muy bien. Really, kind of resets everything. Como que resetea It's a todo. hormonal reset, by the way. 24 hours of fasting. Resetea, Hormone reset. el ayuno de un día resetea las hormonas. Yeah, it's good. Es bueno. Anything past that, Más de un día it is hard on the body. es un problema para el cuerpo. Here's what you have to do when you go into a fast. Esto es lo que tienes que hacer cuando vas a un ayuno. And this is what I think a lot of the ministers Esto es lo que los ministros leave out. no saben. Everyone goes to McDonald's Todos van a for their McDonald's last meal. para comerse su última cena. Worst thing possible. Eso es horrible. You've kind of got to wean yourself off. Tienes que irte disminuyendo. So when I would go into a fast, I would stop eating meat. Cuando voy a ayunar, paro de comer carne. I would stop eating bread. Voy a parar de comer pan. Of course, I'm not going to eat any junk. No voy a comer ninguna basura. I would stop eating fruit. Voy a parar de comer fruta. And then I would stop eating Y de ahí vegetables. voy a parar de comer vegetales.
depending on how long the fast is going to be, Dependiendo de qué tan largo vaya a ser el ayuno, that dictates how long the progression is. eso dicta qué tan largo la progresión es. When I break the fast, Cuando yo regreso del ayuno, same thing. lo mismo, Vegetables, primero vegetales, fruits, frutas, and then maybe I'll have some grain. un poco de granos. I'm not a big grain guy, but I'm No me gustan throwing it mucho in los for y'all. granos, pero pues lo estoy diciendo por ustedes. And then I'm going to have protein, Y de ahí proteínas. right? Because your body has to get used to it. Porque tu cuerpo tiene que acostumbrarse. If you go on a longer fast, Si va a ser un ayuno más largo, 7 days 7 or días more, o más, you have to take in some green juice. tienes que tomar jugo verde. Okay, now if the Holy Spirit is saying do otherwise, do what Holy Spirit Si el says. Espíritu Santo te dice otra cosa, pues haz lo que el Espíritu Santo te dice. I'm just saying, health-wise, Pero yo te digo de salud, your body is going to start breaking down at such a rapid rate. tu cuerpo se va a descomponer muy rápido. And by the way, when you're fasting, Y de hecho, cuando estás ayunando, you're supposed to be praying. deberías de estar orando. You're not supposed to be out doing your job. No deberías de estar afuera trabajando. Yeah, I'm just, fasting today. Solo estoy ayunando hoy. Oh, man, that is a way to break yourself down. Así te vas a descomponer muy rápido. Una pregunta más para terminar. One more question. Una más. ¿Quién tiene el micrófono? Aquí viene. No one wants to ask about exercise. Oye, cuando haces ejercicio en la mañana, Nadie quiere preguntar del ejercicio. Well, here's Yo- an exercise question. Okay, good. cuando haces ejercicio en la mañana, ¿cómo sugieres hacerlo? ¿Con alimento o en ayuno? That really depends on you. Eso depende de ti. The health people will say, have a little breakfast before. La gente te va a decir, come un poquito de hay desayuno antes. But people like me, Pero como yo, if I ate a breakfast, si yo como desayuno, I'd throw up in my workout. lo voy a vomitar cuando haga ejercicio. And I don't like throwing up. Y no me gusta vomitar. Okay, that's not a badge of honor. Eso no tiene nada que I ver. worked out so hard, I threw up. Oh, yo ejercicio tanto ejercicio que vomité. I'm like, well, you're stupid. No, eres estúpido. Okay, so me, I take my green juice, Yo tomo mi jugo verde and that's it. y eso es todo. So I just have a little bit. Así que solo tengo un And I poquito. actually perform better. Y así me desempeño mejor. But that's me. Pero ese soy yo. That might not be you. Eso no Who eres tú. who's different from her. O ella. Everybody's different. Todos somos The diferentes. problem with all the health experts El problema es que todos los expertos de is salud, they have one plan for porque everybody. ellos tienen un plan para todos. And we're all different. Y todos somos diferentes. So, it's, oh, you should be weighing this amount. Oh, esto es lo que tienes que estar pesando. Says who? Dice quién. My buddy, who's a professional Mi amigo, bodybuilder. que es un fisicoculturista profesional, He's a specimen. él es un espécimen. If I could look like him. No, Oh, si I'm solo sorry. pudiera I verme just- con él. I just went there for a second. Oh, I'm sorry. perdóneme. Okay, but he goes into the doctor. Él va al doctor. They go, wow, you're Wow. 5'7" and you weigh 190 pounds. Wow, pesa 190 libras. Yeah, you're real high you're almost obese on the Oh, scale. eres casi obeso. And the doctor was looking at his clipboard. Y él estaba viendo sus notas, And el my doctor. friend said, Doc, Y mi doctor dijo, look up. y mi amigo le dijo al doctor, hey, mírame. Oh, well, you're okay. Oh, tú estás bien. Right, because these scales Porque estas reglas are made for the average of average. están hechos para todos los promedios. So, no worries, people. No se preocupen, You're an individual. eres un individuo. Treat yourself as an individual Trátate como un individuo. when you come to the expectations of how you will be. Como cuando se trate de las expectativas de cómo debes ser. I will never be like my big bodybuilder Yo friend. nunca voy a ser como mi amigo físico-culturista. I don't have the genetics. No tengo la genética. I have lifted so hard. Oh, he levantado pesas tanto. Taken the supplements. He tomado suplementos. Yeah. No, ¿Y no? I could probably gain about 10 pounds. Puedo and that's ganar it. 5 kilos y eso es todo. Then as soon as I stop working out that hard, Y cuando dejo de levantar pesas así, I'd lose the weight. inmediatamente pierdo el peso. So I'm where I'm at. Así que así soy como soy. Does that make sense? ¿Hace sentido eso? So you just be you. Así que solo sean ustedes. Yeah. See? ¿Sí? Muy bien. Gracias, Pastor Terry. Fue una gran bendición. Aprendimos algo, ¿verdad?